anclado a la barra de inicio de Windows y pongo todo lo que necesito de los proyectos con los que estoy trabajando. Así que esto no sería diferente. Hagan lo mismo si quieren, porque son varias cosas. Les voy a sumar ahí una URL de algo que vamos a ver ahora, ¿sí? Que es una carpeta de Git, ¿sí? Si quieren entrar, entren, pero la van a ver vacía y ahora voy a explicar qué es lo que voy a poner ahí, ¿sí? Eso también ténganlo a mano porque es algo que vamos a utilizar recurrentemente, así que ténganlo ahí, ¿sí? Y por último, si se están armando este archivito, les voy a pasar nuevamente el link de presentismo, ¿sí? El link de presentismo, también repito esto por las dudas, perdón por ser reiterativo, puede cambiar, ¿sí? Pero siempre lleva el mismo formulario, ¿sí? Por si yo lo voy pasando todas las clases, ustedes me dirán, no, pero es otra URL. Sí, es otra URL porque Google funciona así, pero siempre lleva el mismo formulario, ¿sí? Nosotros somos la comisión 24117, ¿sí? Por cualquier duda que tengan. Sí, Sol, eso, Erika, 100%. No te puedo ayudar ahí para nada. No tengo acceso a esa información y no tengo idea cómo sucedió tampoco. Entonces, ármense ese archivito porque nos va a ayudar, ¿sí? Con el formulario de presentismo, el formulario es sencillo, cortito y al pie. Hay que cargar un par de datos. Aquel que tenga algún inconveniente porque tiene, por ejemplo, un DNI extranjero o vive afuera directamente, lo que me dijeron es, para hacerlo más sencillo, porque van a hacer una modificación sobre los formularios, pero bueno, nada, con todo el laburo que tienen estas primeras 2 semanas, no sé cuándo lo van a hacer, pero lo que me dijeron, y me parece repiola porque es práctico y rápido, es que si sucede ese caso, solamente pongan la parte numérica de su DNI, ¿sí? No me acuerdo si acá había un compañero nuestro que era de México y que tenía una combinación, yo no sabía que era así en México, una combinación de letras y números, me dijeron que solo ponga la parte, sigue acá, pues ya, solamente la parte de números y listo, y con eso ya zafamos esta semana y la otra, y después vemos cómo lo corregimos, porque así es más práctico, porque los facilitadores estas primeras 2 semanas es difícil de engancharlo por la cantidad de carga de consultas que tienen, ¿sí? Así que vamos a trabajarlo así, que es más rápido. ¿Qué más? Bueno, la presentación que vimos en la clase pasada la voy a subir hoy junto con la que vamos a ver hoy, con la diferencia que la que vamos a ver hoy ya va a tener contenido, temática del curso, ¿sí? Hoy también vamos a ver qué aplicaciones vamos a utilizar y vamos a hacer algún ejercicio de algo, no quiero adelantarme, para meternos ya un poco en tema, ¿sí? Lo importante es lo mismo que dije la clase pasada, no se vayan a olvidar de ello, pregunten lo que haga falta, ¿sí? No se sientan intimidados o frustrados porque por ahí, qué sé yo, hay un compañero que hace una pregunta que por ahí les hace pensar, este sabe un montón, o esta sabe un montón. Entonces, no se sientan intimidados por eso, lo que necesiten preguntan y está todo bien. Esperen que me estoy acordando cositas sobre la marcha. Recuerden que, si bien yo tengo un monitor de apoyo que está de este lado, como yo les presento para que ustedes puedan ver la pantalla en este monitor, el que está acá derecho, a veces no puedo ver las preguntas del chat. Entonces, si un compañero por ahí no tiene micrófono y escribe una pregunta en el chat, que alguno me diga, profe, hay una pregunta, yo bajo la presentación y la respondo, ¿sí? Porque si no, se empiezan a ir para arriba y no la veo nunca. Con respecto a eso también, más por un tema de compañerismo entre ustedes, recuerden que las personas que entran un poco más tarde no pueden ver el chat anterior, ¿sí? Es como que les aparece en blanco. Todo lo que yo, por ejemplo, escribí, las URL que les pasé, no la pueden ver. Entonces, lo más importante es el formulario de presentismo.
vayan replicándolo, poniéndolo copy-paste ustedes para que los nuevos que entren puedan pasar el presentismo. ¿Sí? La medida que seamos un buen caudal durante toda la cursada, yo no tengo problema en dejarlo abierto. ¿Sí? La verdad es que no me voy a poner ahí a... sí, ahora pongo eso, Gabriel, que decís es viable. ¿Sí? Yo no me voy a poner en estricto, siempre y cuando el caudal de conectados más o menos sea el mismo durante la hora y media. Si veo que tenemos 50 a las 5 y a las 5 y 20 tengo 25, bueno, pues nada. Ahí es otra cosa. Grupos de WhatsApp se pueden crear sin ningún problema, ¿sí? Así que ustedes créenlo. Es más, me parece una herramienta que está buena para que empiecen a interactuar entre ustedes, porque después vamos a tener que formar grupos y esos grupos ustedes los pueden formar a su gusto, a no ser que me pidan que lo haga yo, pero yo lo voy a hacer nada, de manera, somos tanto, dividido 4, dividido 5, chao, salen los grupos, ¿sí? Entonces, si lo quieren hacer ustedes mejor, y se van conociendo, ¿sí? Recuerden que entre todos nos apoyamos, siempre se aprende en esta área algo nuevo, me pasa todos los días con compañeros de trabajo que me dicen, mira, salió esto, salió aquello, yo uso esta herramienta, yo uso esta otra, y entre todos nos vamos compartiendo cosas que está bueno. Además, hoy un compañero mío me compartió un curso de testing que está buenísimo, todavía no lo pude ver, pero vi solamente el temario, me parece recopado, y esas cosas están buenas que también se las compartan, ¿sí? Me voy a ir acordando cosas sobre la marcha y se las voy a ir comentando. Lo que vamos a hacer hoy entonces es ver una presentación, pero esta presentación ya está mucho más apuntada a lo que sería la primera clase, ¿sí? Con contenido. Voy a presentar mi pantalla. Tiki tiki. Creo que se ve bien. Todavía no. Ahí está. Mientras tomo un poquito de café. No me gusta el té. Me dicen toma té que te hace bien para la voz, pero no me gusta el té. No hay ni con qué darle. Y esto lo tenía que abrir de otra manera, ¿no? No lo puedo presentar acá. ¿Sí? ¿Esto qué es? TikTok Page. No. Esto no se puede presentar. No me gusta. A ver. Ahí. Bueno, yo creo que ahí se ve bien, ¿no? Bueno. Esta es la clase número 1. ¿Sí? Vamos a empezar a ver un poco de lo que es HTML. Pero antes de meternos de lleno en lo que es HTML, vamos a comentar o vamos a hablar de una serie de conceptos que son indispensables para poder entender un poco cómo funciona una aplicación, que es lo que nosotros apuntamos a hacer durante este curso, ¿sí? Todas las clases o todas las diapositivas van a tener este formato. Esperen que un segundito, voy a abrir con... ¿cómo se llama? Con el Acrobat, porque la verdad no me gusta. Y ya me siento incómodo, así que prefiero hacerlo bien y que quede bien, ¿no? Las cosas hay que hacerlas bien para que salgan bien. Termino. Ahí está. Ahora sí, ahí, presentación, y ahora sí, vuelvo a presentar mi pantalla. Tiki, tiki, tiki. Permitir, hide, y ahora sí. Ahora estamos bien. Bueno, les decía, vamos a ver conceptos básicos de HTML, pero antes vamos a hablar de un par de cuestiones que podrían parecer lo mismo, pero hay un límite, una diferencia entre una y otra, que obviamente con el tiempo esos límites se empiezan a desdibujar, pero hay algunas diferencias que hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Damos la bienvenida, comenzamos a grabar la clase. Esto más o menos lo vamos a ver cada tanto, porque en todas las presentaciones creo que hay una página que más o menos comenta qué es lo que vamos a ver durante las clases. Esto también es importante, más que nada para que no generar algún mal clima o algo por el estilo, nada que ver, no es mi estilo, pero esos temas que están ahí son los que nosotros vamos a ver durante esta clase. No obstante,
si llegásemos a necesitar repasar algún tema, hoy no es la cuestión, pero por ahí cuando veamos cuestiones más técnicas del lenguaje, si necesitamos repasar algún tema, por ahí algunos lo salteamos y lo vemos la clase que viene, ¿sí? Pero es simplemente una dinámica que se va a dar en función de cómo se da la clase, ¿sí? Si no, trataremos de respetar esos temas que están ahí. Vamos a hablar de estos tres conceptos que en un principio parecen lo mismo, pero tienen grandes diferencias. Cuando nosotros hablamos o escuchamos el concepto de una página web, hoy por hoy la verdad que está medio, no sé si en desuso, pero bueno, podría decirse un poco que sí. Cuando hablamos de una página web estamos hablando de un desarrollo súper sencillo, que por lo general ese desarrollo solamente está pensado en un frontend, y no me queda otra manera de compararlo que pensar en un desarrollo muy chiquito de algo, inclusive hasta se me ocurre algo barrial, qué sé yo, un gimnasio, no sé, bueno, tengo un compañero, un amigo, ¿no? Un compañero que sigue trabajando haciendo páginas web y le va bastante bien, pero son cuestiones bastante sencillas. Una página web va a tener un frontend que va a estar escrita en un código con código HTML. Dentro de esta página web puede haber imágenes, puede haber videos, puede haber mapas incrustados donde indica la dirección del lugar, puede haber inclusive algún audio, no sé, se me ocurre, se puede poner hoy por hoy. E inclusive esta página puede tener algún tipo de interacción con algún código de JavaScript, ¿sí? Acá en este ejemplo, la gente de Coda Code también habla de que puede haber también un dinamismo comunicándose con una base de datos. Puede ser, pero yo lo vería bastante raro. Una página web es un desarrollo muy sencillo, ¿sí? Que se puede hacer en un ratito y que tiene una funcionalidad muy acotada, ¿sí? Simplemente mostrar información, y esa información no es dinámica, sino que es estática. Ojo con estos conceptos, porque cuando yo hablo de algo estático, por ahí ustedes se creen que es algo quieto que no se mueve. ¿Sí? ¿Sí alguien quiere decir algo, chicos? Les decía que es algo completamente quieto que no se mueve. No es tan así, porque una página web estática puede tener alguna imagen con algún pasador de imágenes, puede tener, qué sé yo, alguna animación, pero a lo que se refiere con estática es que esa página no puede agregar de manera dinámica contenido nuevo, ¿sí? Es lo que hay y se va a reproducir solo lo que hay. Para agregar contenido nuevo yo tendría que reeditar esa página y agregarlo vía código, ¿sí? Si no, la página se va a mantener exactamente en eso que es y nada más. Si escalamos un poco más nuestro desarrollo, nos vamos a encontrar con un sitio web. Un sitio web es un conjunto de páginas web donde va a tener un poco más de desarrollo, ¿sí? Puede ser una página de inicio que tenga un montón de secciones, que tenga mucho más información, pero lo más importante es que un sitio web se va a poder construir inclusive con alguna herramienta de esas que hay en el mercado. No son malas, yo nunca las utilicé, pero no son malas, como por ejemplo Wix. Hay otra que me habían pasado ayer unos compañeros que se llama Tienda Nube, yo no la conozco, pero que son páginas que a través de una serie de plantillas o a través de arrastrar elementos y tirarlos en algún sector de una hoja en blanco, se puede construir un sitio web un poquito más elaborado, ¿sí? Estos sitios, esperen que voy a cerrar el chat, ahí está. Estos sitios o estas herramientas son bastante buenas. La verdad es que yo no soy de criticar ningún tipo de herramientas, porque pueden llegar a salvarnos las papas con alguna necesidad, pero ojo, tengamos en cuenta que estas herramientas, si bien cuando yo las estoy trabajando puedo empujar y acomodar elementos donde yo quiera,
Lo que está escribiendo, ay, no, perdón, no cerré la aplicación. Ahí está. Lo que está haciendo por detrás es escribir código HTML y CSS, ¿sí? Un navegador web no puede interpretar implícita una imagen, ¿sí? Esa imagen se puede cargar en un navegador, se puede mostrar, pero a través de una etiqueta específica, ¿sí? Esperen que lleva alguien. WordPress también, sí. Hay varias herramientas, Cristian, es cierto. Pero bueno, no dejan de ser herramientas útiles, por eso insisto con esto, no me gusta criticar nada, porque en algún momento nos pueden salvar las papas. Y por último, tenemos una aplicación web. La aplicación web es lo que nosotros vamos a apuntar a hacer. Una aplicación es, creo que hoy por hoy, lo que más se estila hacer, ¿sí? Cuando ustedes los van a contratar o cuando trabajan para alguna empresa, van a hacer una aplicación, ¿sí? Se va a desarrollar con alguna tecnología web, ¿sí? No me sirve solamente HTML y CSS, no me sirve solamente hacer un frontend, porque esta aplicación web de alguna manera va a interactuar con una base de datos y esa interacción sí o sí yo la tengo que hacer mediante alguna tecnología web que exista en el mercado, ¿sí? Sí o sí, para crear una aplicación web voy a necesitar de estos lenguajes, de esta tecnología que se traduce en un lenguaje de programación, ¿sí? .NET, Java, PHP, Python, si quieren remontarse un poco para atrás, Visual Basic, lo que ustedes quieran, pero voy a requerir de un lenguaje de programación para poder construir una aplicación web. No solo de un lenguaje de programación, sino que también de algún tipo de framework o librería me podría valer. No habría ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre una librería y un framework? Un framework es un conjunto de herramientas para yo poder construir mi sitio, mi sitio, llega a ser macana, mi aplicación web o mi desarrollo de una forma muchísimo más rápida, ¿sí? Nosotros acá estamos en Java, pero les doy este ejemplo que es buenísimo, ¿no? Laravel, que es un framework para trabajar con PHP, cuando yo creo un proyecto con Laravel, yo lo único que tengo que indicarle a ese proyecto es con qué base de datos voy a trabajar. Se llama Pepito, se llama, no sé, el nombre que sea. Todos los métodos, todo lo que yo necesito para conectarme con esa base de datos, ya me lo probé el framework. Me dice, vos no tenés que tocar nada. Lo único que me tenés que indicar es cómo se llama la base, porque obviamente no hay manera de que lo sepa. Inclusive, fíjense qué nivel de, vamos a decirle, automatización tiene. Existe algo que se llama un ORM, ¿sí? Lo que hace un ORM es las tablas que yo tengo en una base de datos, todos estos conceptos los vamos a ver más adelante, no se preocupen, las tablas que yo tengo en la base de datos, poder macharlas con un objeto de mi aplicación web, ¿sí? Después veremos un poco mejor. Pero poder coincidir, si yo tengo acá un molde con los datos de un cliente, yo tener una tabla donde yo voy a guardar exactamente lo que dice este molde que está acá, ¿sí? Los mismos datos se guardan en una tabla que tiene el mismo formato. Eso es lo que hace más o menos, y estoy siendo muy simplista, un ORM. Es tan la automatización que si yo le digo que mi modelo se llama cliente y en la base de datos hay una tabla que se llama cliente, listo, ya está, esto machea con esto, no tenés que hacer nada, ¿sí? Es buenísimo. Y obviamente todo este trabajo de automatización o todo este trabajo de estas herramientas que a mí me van a servir para hacer las cosas más rápido se traduce en ganancia para nuestros bolsillos, ya sea si trabajamos por nuestra cuenta, que de eso ni hablar, o si trabajamos para una empresa donde podemos hacer un desarrollo quizá que nos lleve una semana en 2 o 3 días.
¿sí? Por tirar un número. Y una librería es algo similar a un framework, nada más que es un conjunto de herramientas, pero que está acotada a algo específico, ¿sí? Yo puedo utilizar una herramienta para conectarme con una base de datos, entonces voy a tener una herramienta en una librería, voy a tener todo lo necesario para conectarme con una base de datos Oracle, ¿sí? No me va a servir para MySQL, me sirve para Oracle, me trae todo lo que yo necesito. Si yo me descargo una librería para convertir archivos en CSV, ¿sí? O convertir un archivo en PDF, esa librería me trae todas las herramientas que yo necesito, inclusive las que no necesito, muchas, pero para convertir a PDF o para convertir a CSV, ¿sí? Es como muy similar a un framework, pero para algo específico, no para algo general. Y por último, una aplicación web va a estar desarrollada por un profesional, ¿sí? Un profesional me refiero a una persona que sepa el lenguaje. ¿Por qué? Porque sería extremadamente muy difícil que una herramienta como esta que estábamos hablando, de Wix, o WordPress, o ¿cómo es que le dije la otra? Esa de tienda nube, que no la conozco, poder especificarle a un nivel de detalle lo que yo necesito hacer con mi backend. No quiere decir que por ahí en un momento no lo incorporen, ¿sí? Pero no a nivel de detalle que por ahí yo necesito a la hora de construir una aplicación a la medida de un cliente específico, ¿sí? Por ahí yo necesito que una vez que se haya creado o se haya almacenado la información, me dispare un correo electrónico al usuario indicándole que sucedió tal acción. Todo ese nivel de complejidad sería muy difícil que lo absorba una de estas herramientas. Por eso es que dice ahí que lo tiene que generar un profesional, ¿sí? Porque son cuestiones muy particulares que para poder construirlas sería muy difícil de llevar adelante. Por otro lado tenemos lo que es una aplicación de escritorio. Esto parece algo de otra época y sí, es algo de otra época. Ya hoy por hoy no existen aplicaciones de escritorio per se, por ahí hay algo muy puntual y alguno de ustedes dirá, profe, esto es de escritorio todavía, y puede ser, pero tiende a ser muy raro, ¿sí? Una aplicación de escritorio tiene muchas desventajas que ahora las vamos a charlar. Yo les soy sincero, la última aplicación de escritorio que yo trabajé fue en el año 2006, ¿sí? Así que imagínense cuánto hace, y estaba hecha en Visual Basic, era, ya ni me acuerdo qué era, pero entregamos un CD con la aplicación para que se instale en una máquina y inclusive se instalaba en esa misma máquina la base de datos, que había que configurarla, era un lío bárbaro, pero era algo completamente cerrado, ¿sí? Es lo que se conoce o se conocía, bueno, todavía se utiliza el término como enlatado, porque ese desarrollo era muy difícil de agregarle un módulo, porque había que hacer prácticamente un montón de cosas de nuevo, entonces no era algo muy práctico, y además había que reinstalarla, bueno, consume recursos del propio equipo, disco rígido, memoria, bueno, más memoria que Google Chrome no creo que consuma nadie, pero necesita recursos del propio equipo que obviamente son valiosos. Pero hoy por hoy una aplicación de escritorio no andaría, ¿sí? Puede ser que haya alguna, creo que AFIP para determinados servicios baja como si fuese una pequeña aplicación de escritorio, pero ni siquiera sé si existe eso todavía. Por eso si alguno trabaja en la AFIP me puede decir si sí o no, pero me acuerdo que hasta hace no demasiados años eso existía todavía, pero para cosas muy puntuales, ¿sí? Cosas de empresa, cosas así que no tengo ni idea. Nosotros lo que vamos a tratar de realizar durante este curso es una aplicación web. Una aplicación web sobre una aplicación de escritorio tiene ventajas infinitas. Yo lo único que necesito es una computadora con conexión a internet, ¿sí? Una aplicación web es totalmente independiente del sistema operativo que corre en esa computadora.
prácticamente les podré decir que es completamente independiente también de los recursos de esa computadora. Cuando hablo de recursos, hablo de memoria RAM, de espacio en el disco rígido. Les digo prácticamente porque capaz que me salen con, si lo corren una 286 con Windows 3.11 y no sé, si va a andar, pero bueno. Pero prácticamente es completamente independiente. Pero ¿cómo funciona una aplicación web? Y acá vienen los conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar cómo sería. Una aplicación web va a funcionar con un protocolo que se llama cliente-servidor, ¿sí? Este protocolo va a funcionar de la siguiente manera. La computadora local, o sea, mi máquina donde estoy sentado yo ahora, cuando yo ingrese una URL, va a viajar hasta un servidor con un pedido, ¿sí? Le va a pedir algo. Y el servidor va a tomar ese pedido, lo va a interpretar, va a tener una lista de pedidos de cosas que puede hacer, y en función de esa lista va a devolver un resultado, ¿sí? Si yo escribo www.dexter, que es la página que yo utilizo para todos mis ejemplos, ahora vamos a ver, el servidor le va a llegar ese pedido y le va a decir, ah, perfecto, esta persona quiere visualizar la página de Dexter. Entonces, le devuelve información en HTML para que el navegador la cargue, ¿sí? Ese intercambio de información se llama request, el requerimiento, y el response. A todo request va a haber un response, ¿sí? A todo requerimiento que yo le haga a mi servidor, va a haber un response. Si no hay, van a empezar a aparecer los errores que ustedes conocerán. I404. Chris, no sé de qué era la pregunta. Me preguntaba de qué lenguaje. Puedo escribirme. Por eso lo veo tarde y después ya me pierdo de qué era. A todo request va a haber un response. Si no lo hay, un error, ¿sí? Del programa del PC, ¿en qué lo había hecho? Hace muchos años. El último programa de escritorio que hice, si es esa la pregunta, era Visual Basic o una versión viejísima de Visual Studio, pero ya ni me acuerdo qué versión. Pero era viejísima, se instalaba en 6 y me acuerdo. Ahora, yo les mencioné algo. Cuando la computadora le pida al servidor, le pida algo, depende de cómo se lo pida, el servidor va a responder de una u otra manera, ¿sí? Esas son las formas que yo voy a acceder al servidor, ¿sí? Si yo hago una petición, ¿sí? Hago un request, y ese request es del tipo GET, el servidor va a devolver información. Si yo le hago otro tipo de peticiones, como pueden ser POST, como puede ser PUT, como puede ser DELETE, el servidor va a tomar otra acción. Por ejemplo, si yo le hago un delete, el servidor sabe que lo que viene ahí es una información para ejecutar una acción de borrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, depende de cómo sea esa petición, el servidor va a tomar una u otra acción. Pero lo que tenemos que tener nosotros en cuenta en esta primera parte del curso es que tanto lo que le llegue al servidor como lo que devuelva, ¿sí? Va a ser HTML. Fíjense que acá hay una pared dibujada, ¿sí? Esa pared es porque es como una frontera, ¿sí? Acá en el medio de acá, para el servidor, pueden pasar un montón de cosas, ¿sí? Ese montón de cosas puede ser PHP, puede ser Java, puede ser Python, puede ser .NET, puede ser lo que a ustedes se les ocurra. Y desde ese servidor inclusive puede ir a otro servidor que tenga la base de datos. Pueden pasar un montón de cosas. Pero yo voy a saber desde mi navegador lo que pasa hasta esa pared. De acá para atrás no tengo ni idea cómo sucede, ¿sí? Yo no tengo forma, y ahora les voy a entrar a la página de Dexter para que vean, de saber cómo se llama la base de datos que almacenan información en Dexter. O, no sé, en cualquier página que se les ocurra. No tengo manera de saber en qué lenguaje está escrito. No tengo manera de saber
Si la información la guarda vía un ORM, vía PDO, hay 20 maneras de guardar la información en una base de datos. Yo no tengo idea cómo sucede. Yo sé que hasta la pared me encuentro y hago las peticiones y me devuelve el resultado, ¿sí? ¿Qué sucede de ahí para allá? No tengo idea. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy o hasta la primera parte del curso es desde la frontera hacia el navegador. Entonces, todo lo que consulte desde mi navegador y la respuesta que tenga va a ser HTML puro, ¿sí? Por ahora. Más o menos se entiende. Cualquier cosa me levantan, abren el micrófono o me escriben en el chat, ¿eh? Pero si me escriben en el chat, avísenme, aunque sea, levanten la mano para que yo baje a ver, porque si no, no lo voy a ver. Bueno, las ventajas de una aplicación web ya se las fui comentando. Y hay algo que es importantísimo, que es esto que está acá, ¿sí? Una aplicación web, a diferencia de una aplicación de escritorio, va a ser multiusuario. A ver, no estoy diciendo nada nuevo. Todos ustedes saben que todos juntos, nosotros ahora podemos entrar a la página, no sé, de la agencia de aprendizaje o de Code a Code y todos vamos a poder ver la página. No es que la tiene uno capturada, cuando cierra el navegador la ve otro. Esto es porque las aplicaciones son multiusuarios, ¿sí? Inclusive, si quieren una aplicación, si les interesa indagar más en estos temas, pero ya tiene que ver con un DevOps o con lo que es administración de servidores, hay mucha tecnología para poder agregar hoy a los servidores, para poder que nuestras aplicaciones sean más performantes, ¿sí? Por ejemplo, imagínense esto, no hay aplicaciones, vuelvo a la FIP. Seguramente hay 1 o 2 días al mes donde todo el mundo se conecta a FIP y le funciona a todos. Bueno, esperemos que así sea. Entonces, ellos seguramente tengan varios servidores trabajando, ¿sí? Y estos servidores responden todos a la vez, ¿sí? Existe lo que se llama un controlador de carga, un F5 le llaman, que inclusive se puede poner, vamos a decir, adelante de los servidores para poder balancear la carga de todos los servidores. Si yo tengo 4 servidores, uno tiene abiertas 100.000 sesiones, otro tiene 25.000, otro 10.000 y otro 4.000, el balanceador de carga le empieza a retirar peticiones o no le empieza a mandar más al que tiene 100.000 y las empieza a redistribuir en los otros 3. Entonces, de esta manera, mis aplicaciones funcionan parejas en todos mis servidores. Inclusive existe lo que se llama alta disponibilidad, que yo puedo tener un conjunto de nodos, un conjunto de servidores funcionando todos hermanados, y si uno se me quema, se me explota, se me quema el disco rígido, no sé, lo que sea, las tareas de este servidor que se explotó automáticamente las asumen los otros 3 y yo ni cuenta me doy como usuario, ¿sí? Entonces, hoy por hoy una aplicación web también tiene un respaldo de infraestructura que es fenomenal, ¿sí? Imagínense, si quieren pensar más en una empresa multinacional o mismo Google, ¿sí? Cuando entraron a google.com.ar y les devolvió un error de que estaba colapsado o de que no funcionaba, ¿sí? Funciona todo el tiempo. Eso es por la infraestructura que tienen y por la posibilidad de poder escalar esa infraestructura. ¿Qué más? Esperen que me copo yo a veces. Bueno, las aplicaciones de escritorio versus una aplicación web, como yo les decía o como les expliqué hace un rato, ya no tienen punto de comparación. ¿Sí? Es como comparar, no sé, un fitito, aunque a mí me gusta, con un Ferrari. ¿Sí? No hay mucho para comparar. Bueno, y acá vamos a hablar un poco de lo que estuvimos charlando hasta hace un ratito. Nosotros lo que vamos a hacer en la primera parte del curso es la parte del frontend. La parte del frontend, lo único que yo voy a poder escribir son 3 tecnologías, ¿sí? HTML, CSS y JavaScript, ¿sí? Nosotros hoy vamos a empezar a trabajar con HTML, vamos a entender un poco cómo se engloban todas las etiquetas de HTML, para poder entender un poco cómo
se renderiza, cómo se visualiza en la pantalla, ¿sí? Por otro lado, nosotros sí o sí vamos a necesitar en algún punto poder anexarle un poco de diseño. ¿Por qué? Porque HTML tiene formato, ojo con esto. No es tan importante, pero tengámoslo en cuenta. ¿Tiene formato? Sí, tiene formato. ¿Sí? Que sea espantoso, son 2 pesos aparte. Pero tiene formato. Yo cuando escribo una etiqueta de algún tipo, vamos a decir un input, se va a ver de una determinada manera, ¿sí? Entonces, quiere decir que algo de formato tiene, ¿sí? Nos va a remembrar o nos va a hacer acordar de una página web del 98 más o menos, ¿sí? Pero algo de formato tiene. Nosotros para poder hacer que nuestras páginas sean estéticamente más lindas, más modernas, más navegables, más, ¿cómo se le dice?, intuitivas, vamos a necesitar agregarle estilo a nuestra página para que tenga otro aspecto, ¿sí? Y hoy por hoy no es algo menor para que nuestro proyecto funcione, que inclusive además del diseño que yo les estoy mencionando que vamos a hacer, que tengamos algún conocimiento, si es que nos interesa más la parte del frontend que del backend, lo que es la experiencia del usuario, ¿sí? Hoy me pasó algo que yo les iba a contar, que son cosas que tenemos que cubrir como desarrolladores, ya sea backend o frontend. Hoy hice un reclamo ¿cómo se llama esto? Bueno, en una página del boleto estudiantil, porque yo le estaba haciendo el boleto estudiantil a mi hija y me tiraba un error la página. Entonces me llamo y me dicen, cargate al formulario para para poder hacer reclamo. Cargo los datos en el formulario, le doy enviar y me sale un cartel que dice, si necesita hacer otra consulta, tiene que cerrar y abrir el navegador. Entonces a mí no me quedó claro, no sé si a ustedes sí, capaz que sí, pero a mí no me quedó claro si la consulta, el reclamo que yo hice, se mandó o no se mandó. Porque ese mensaje no me está diciendo se mandó correctamente y si necesita hacer otra cosa, porque inclusive el formulario me quedaba abierto, como que tuviese algún error. Llamo y me contestan, sí, el formulario se envió. Entonces lo primero que le dije yo como usuario, le digo, pero ¿por qué no cambian el mensaje y no ponen su consulta fue enviada correctamente? Cerrás el formulario de consulta como diciéndote, bueno, listo, se envió. Porque la verdad que no me dio claro. Encima me parece que lo hice 3 veces. Pero esas son las cosas que hay que tener en cuenta como desarrollador. Porque la verdad es que queda inconcluso. Por ahí nosotros corremos con el problema a la hora de ser desarrolladores, que es el famoso Happy Path, ¿sí? Como yo conozco la aplicación y yo sé cómo funciona, yo sé lo que tengo que cargar, capaz que no me doy cuenta si hay algo que no es intuitivo o que no es performante, ¿sí? Sí, claro, algo que te indique que lo que hiciste está bien y que no te quede la duda, porque inclusive, miren lo que me pasó a mí, yo lo hice 3 veces. Imagínense que si se conectan 200.000 usuarios y todos lo hacemos 3 veces, ellos van a tener, ¿cuánto dije? 200.000, bueno, van a tener 600.000 consultas cuando deberían tener 200.000. Entonces hay que pensar esas cosas. Entonces, si a alguien les interesa el frontend, no me va a alcanzar hoy por hoy solamente con hacer una linda página, con meterle un poco de diseño, sino que también voy a tener que tener en cuenta un montón de cuestiones que son las que les expliqué la semana pasada para que, para que mi página sea intuitiva, ¿sí? Que no es poco. Y además, yo lo que voy a hacer desde el lado del frontend es trabajar con JavaScript. JavaScript es el único lenguaje de programación que el navegador web va a entender, ¿sí? Recuerdan que yo les hablé de la frontera. Si yo escribo en una página HTML un código de Java y lo ejecuto, me va a imprimir de manera literal en la pantalla ese código, ¿sí? No tienen idea de lo que es, ¿sí?
no tiene ni idea ni lo que es Python, ni lo que es ninguna tecnología que ustedes conozcan, ¿sí? El navegador web no sabe lo que es. Por eso yo les hablaba de la frontera, de lo que el navegador lo que va a devolver es información procesada, pero en HTML, ¿sí? Porque es lo único que entiende. Pero ¿para qué me sirve JavaScript entonces? Les voy a dar este ejemplo, que creo que con esto queda bastante claro. Vamos a suponer que yo tengo un formulario que tengo para registrarme, algo sencillo. Yo tengo que registrarme con un mail y una contraseña, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer yo con JavaScript si no me sirve para interactuar con el servidor? ¿Por qué? Porque funciona del lado del frontend. Yo podría hacer lo siguiente. Podría validar, por ejemplo, que el formato que yo estoy ingresando como usuario, que tiene que ser un mail, que tenga un formato un mail. ¿Sí? Si yo le pongo Pepito 12, que me aparezca un mensaje que me diga, no, esto tiene que tener un formato de mail. Eso se puede hacer con una expresión regular, seguro, eso sí. Pero JavaScript es el que va a validar, che, fíjate que acá mínimo te falta una arroba y un dominio. ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta y lo escribo bien. Después puedo hacer algo similar con la contraseña. ¿Por qué? Porque yo le puedo haber puesto 1, 2, 3, 4. Entonces yo con JavaScript también puedo validar si la contraseña tiene 4 caracteres y puedo decirle, no, mira, la contraseña tiene que tener una mayúscula, una minúscula, un carácter especial y tiene que tener más de 5 letras. ¿Sí? Eso también lo puedo hacer con JavaScript. Todo eso sin moverme de la pantalla donde estoy, solamente controlando que lo que cargué en un input sea correcto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo me olvido, soy medio olvidadizo? Yo me registré la semana pasada. Yo esa información de registro la tengo guardada en una base de datos, en una aplicación que está funcionando, no sé, en Europa, qué sé yo. Entonces, ahí ya JavaScript no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir hasta el servidor, tengo que fijarme si ese mail, nicolás.fernandez4@edu.ar, está en la base de datos. Entonces, ahí ya JavaScript me dice, bueno, mi control termina acá. Yo te puedo validar estas dos cosas y si el mail ya existe, tenés que ir a preguntar allá. ¿Sí? ¿Alguien que levantó la mano, chicos? No, sin querer. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, esa validación la tenés que hacer en el servidor. Yo hasta acá llego. ¿Hasta dónde llego? Hasta la pared. ¿Sí? Más de ahí no puedo tocar nada. Existe una instancia de JavaScript del lado del servidor, pero ya es otro lenguaje, ya es otra historia, que es Node.js. Por las dudas, se los digo. Pero JavaScript puro así es lo que hay. ¿Sí? Roberto, decime. Perdón, estaba sin muteado. Entonces, el tema es que vos con JavaScript lo único que podés hacer es validar, no llegando al servidor. Lo validás ahí mismo cuando el tipo está registrándose. Exactamente, pero en este ejemplo que yo te estoy dando, podés hacer otras cosas, como Pero por ejemplo... ¿Nunca vas al servidor a verificar algo y volvés con No, JavaScript no lo hace, no. JavaScript lo que puede hacer es hacer esa. En este ejemplo que yo te estoy brindando ahora, te pongo comillas porque es en este ejemplo. Solamente puede hacer la validación. Después, si ese usuario y esa contraseña ya existe, o también fíjate que acordate que las contraseñas tampoco pueden ser históricas. No puedo poner en un banco, bueno, puedes poner la misma que tenías antes. Tal cual. Esa validación también la tenés que ir a buscar una base de datos y fijarte si ya estaba. Esa validación ya no pasa por JavaScript. JavaScript manda todo, porque la validación que a él le compete sí pasó, y después va a ser el lenguaje de programación que sea el que va a ir a la base de datos y va a revisar si esos datos no corresponden o sí corresponden y te va a volver un OK o te va a volver un error. No, esto no lo puedes hacer. Ok. ¿El encriptado lo hace el lenguaje que viene después o lo haces en Java? El encriptado para vos guardar la contraseña en la base de datos, ¿te referís? Claro, en realidad... Sí, el encriptado lo hace el lenguaje de programación. Ok, listo. Gracias. De nada. Sin embargo, la información entre el formulario, eso lo vemos después,
y lo que llega al servidor también va encriptada, pero no es la encriptación de la clave. Si alguien había levantado la mano, pero no llegué, Francisco decía, creo. Yo tenía una duda, pero depende de la empresa en sí. ¿Cómo es el tema de las contraseñas? Porque mencionaste que un histórico, o sea, ¿se almacenan las contraseñas antiguas? A ver, con respecto a eso no hay una regla específica, eso depende de la empresa que te toque. Si vos estás guardando información, qué sé yo, no sé, de un banco bancaria, seguramente las contraseñas tengan un nivel de seguridad muchísimo más elevado que si te registras en una página para, no sé, qué pavada, que no tenga tanta importancia. Claro. Eso es regla de la empresa. Pero la mejor práctica podría ser que se eliminen. No. Vuelvo a lo mismo, o sea, si vos me preguntás, si yo trabajase en una aplicación bancaria, en una billetera virtual, yo ahí sí te diría, no, la contraseña no podés usar la misma que tenías histórica. Así que yo te la guardo en la base de datos, siempre te voy guardando un registro con que te diga la fecha de inicio y fecha fin de este usuario y contraseña es esta y esta. Repito abajo de nuevo el mismo registro con una contraseña nueva. La verifico. Si no es la misma que la de antes, te la dejo pasar. Si no, te digo, tenés que poner otra. Pero esto depende de lo que vos hagas. Si es una billetera virtual donde vos vas a almacenar plata, ¿te podés tener muchos problemas? Sí, obviamente. No te permite guardar una contraseña débil ni que ya haya existido antes. Ahora, si vos me decís, hice una, no sé, una aplicación para una casa, qué sé yo, ¿cómo me sale? Bueno, no sé, una casa que venda productos y te los mande, qué sé yo, a domicilio. Y la verdad es que si se manejan con Mercado Pago para hacer los pagos, o sea que no es parte de ello, la verdad que la contraseña solamente verifico que no sea débil. Después que no sea la misma, la verdad que yo no lo haría. No me parece tan importante. Muy bien, gracias. Sí, las contraseñas tienen todas una forma de encriptación donde se utiliza una especie de llave para poder codificarlas y que tenga mayor seguridad, eso seguro. Si las pones así, directamente el administrador de base de datos ve toda la información, no sería lo correcto. Bueno, y bueno, después vamos a ver más adelante lo que tiene que ver con el backend. El backend, volviendo a lo que hablábamos anteriormente, es lo que sucede desde la pared, en el dibujito ese que le pasé, para atrás, ¿sí? Todo se va a correr en la parte del servidor, ¿sí? Y va a ser el encargado de hacer la mayoría de las cosas que estuvimos charlando recién, ¿sí? En el caso de la contraseña, va a ser el que va a hashear la contraseña y mandarla a guardar en la base de datos, o va a ser el que antes de hacer eso verifique si la contraseña no es la que estaba guardada desde antes y me devuelve un mensaje diciéndome esta no la puedes usar. Inclusive se puede replicar la misma validación que se hace de frontend, se puede replicar también del backend, ¿por qué no? ¿Sí? Como para tener mayor seguridad. Y seguramente en el backend corra algo que es importante mencionar porque a veces se confunden. Yo le he nombrado la clase pasada, ahí está lo que es un backend y un frontend, ¿sí? Eso seguro. Pero mucha gente lo confunde con un back office, ¿sí? Un back office y un front office. ¿Qué es un back office y un front office? Vamos a la página de Dexter, ¿sí? Yo voy a entrar acá. Yo voy a ver esta página, ¿sí? Esta página que yo veo como usuario en este punto es el front office, porque soy un usuario, entro a ver los productos que hay, las categorías, los precios, es una cosa de loco. Pero la pregunta es, ¿cómo hace Dexter para cargar esta imagen y para cargar este precio y para cargar las características de estas zapatillas? ¿Sí? ¿Que es mágico? No es mágico. Dexter tiene una URL que va a estar atrás de este dominio que está acá, que es exclusivo para ellos, para sus empleados, que no se accede desde afuera. Y aunque se accediera desde afuera, me pediría un usuario y contraseña para yo poder ingresar. ¿Y qué es lo que hace ese back office? Tiene las configuraciones de esta página y tienen seguramente menús de ABM para que ellos puedan subir estos productos
con sus fotos, con sus precios, ¿sí? Para que los vea el usuario, ¿desde dónde? Desde el front office, ¿sí? El back office, además, lo que incluye, como les mencioné recién, es las configuraciones de la página, ¿sí? Yo ahí puedo decirle la configuración, mira, quiero que me muestres, en lugar de 3 productos en el ancho, mostrame 2. O en lugar de 100 productos, mostrame 50, porque son muchos para scrollear. O el filtro de talle, no lo pongas, no lo quiero, ¿sí? Bueno, todas esas configuraciones que son propias de la página se hacen desde el back office. Y esto es algo adicional que yo puedo agregar, a veces me lo piden, a veces es necesario, pero la parte que yo puedo agregar de manera opcional es la customización de la aplicación. Porque mientras más customizable sea, es más elaborado y obviamente es más costoso. ¿Por qué? Porque si Dexter mañana quisiese mostrar menos productos, quizá me tiene que llamar a mí, me tiene que pagar de nuevo, eso sí, yo lo haría, le cobro más vale, pero tengo que ir yo a revisar un código que capaz que hice hace 4 años atrás, tengo que retomar el proyecto. En cambio, si uno hace un proyecto, hace un producto parametrizable donde todo eso sean opciones que el usuario lo pueda customizar, lo puede cobrar caro y no lo ve nunca más. Lo entregué, lo hice, chao, nos vemos y así funciona, ¿sí? Entonces, todo eso obviamente hacen que nuestros productos sean más costosos y obviamente se vendan mejor. Eso es la diferencia entre un front office, un backend, un frontend y un front office, ¿sí? Ojo con esas diferencias. Bueno, acá vamos a arrancar con HTML, pero vemos esto primero, así terminamos de definir cuál es la diferencia entre un backend y un frontend. Este gráfico está dando vuelta en internet hace 8 millones de años, creo que está desde el inicio de los tiempos, pero no deja de ser, no deja de estar vigente porque es bastante certero, ¿sí? Todo lo que está en la parte del frontend va a estar acompañado o va a tener toda la lógica necesaria desde el lado del cliente. ¿Sí? Yo voy a escribir el código, como ya les dije, HTML, para yo poder dibujar las páginas, ¿sí? Otra cosa que nosotros vamos a hacer en su momento, todavía no, porque nos falta ver unas cuantas cosas, es el consumo de una API, ¿sí? Recuerden que desde el lado del cliente yo no puedo acceder al servidor, ¿sí? Entonces, si yo necesito consumir datos del servidor, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para decirle a Java necesito esto? Una API es algo que yo voy a escribir en JavaScript. JavaScript se ejecuta al lado del cliente, del lado del navegador, donde yo le voy a decir a una URL específica que yo voy a tener disponible, yo te paso este número de socio, yo te paso este ID, yo te mando este número de producto y vos devolveme toda la información. Si yo lo pienso desde acá, ¿sí? Cuando yo hago clic sobre esta zapatilla, está ejecutando, seguramente, no lo sé, un código de JavaScript, donde este número de zapatilla va a tener un código, el 182.021.30, qué sé yo, el número que se les ocurra, o más sencillo, el 1810, qué sé yo. Y con ese código de JavaScript que se ejecuta con ese número de producto, hay un backend que dice, si vos me das este número de producto, yo te devuelvo las fotos del producto, te devuelvo el precio, te devuelvo las características, te devuelvo los talles, te devuelvo todo lo que vos necesitas. Y así como me lo devuelve, el mismo código de JavaScript va a ser el que me lo va a redibujar en la pantalla, ¿sí? Porque yo le voy a estar devolviendo un montón de datos y yo voy a tener armada la página HTML en donde yo voy a colocar cada uno de esos datos donde corresponde. Los talles, las imágenes, todo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros también vamos a tratar de hacer cuando hagamos el proyecto final, ¿sí? La interfaz web, bueno, todo esto que dice acá es obviamente parte de la lógica del frontend. Y algunos de los productos que yo puedo trabajar son estos que están mencionados acá. React, JavaScript, bueno, HTML y CSS ni hablar, Vue y Angular, ¿sí? Son todos... sí, chicos.
Decime, Iván. Yo, profe, tengo una consulta para sacarme la duda. O sea que, como que con HTML vamos a como dibujar la página, digamos, y Sí, con JavaScript le vamos a dar una funcionalidad para, por ejemplo, en la página de Dexter, apretás el botón, apretás ahí para comprar esas zapatillas y que te aparezca todo lo demás, digamos. claro, JavaScript la funcionalidad que va a hacer es, cuando vos apretes ese botón, yo voy a pedirle al backend que me devuelva esta información. Eso es lo que va a hacer JavaScript. Ah, está bien, está bien, está bien. Ahí me quedó claro. Gracias. Y después, bueno, si ya entramos en el terreno del backend, hay muchas más cosas que tenemos que tener en cuenta. Ojo con esto, porque a veces cuando pensamos en un desarrollo, pensamos en algo lineal de que funcione, chao, ¿sí? Y hoy no alcanza que funcione, ¿sí? Hoy tiene que tener un montón de otras cosas dando vuelta a un desarrollo de backend que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y hay dos cuestiones que están mencionadas ahí, que yo siempre las menciono porque son fundamentales, que tienen que ver con el rendimiento y con la seguridad, ¿sí? Yo no puedo apretar un botón de una aplicación web y que me tarde 5 minutos o que me tire un timeout porque tardó tanto en devolverme la página que me tire un timeout. Entonces, el rendimiento de una aplicación es fundamental. Hay que tener conocimientos, por ejemplo, de cómo se construye una query de base de datos para que sea performante, que no ejecute una consulta circular y quede colgada. Hay que tener algunos conocimientos que nosotros algo vamos a ver acá, pero también hay que estudiarlos en profundidad para no tener ningún problema, porque el rendimiento en una aplicación es fundamental, ¿sí? Sobre todo piensen, ojalá les toque hacer desarrollos desde cero, que cuando empezamos está todo bien, ¿sí? Pero pensemos en esa aplicación dentro de 2 años, ¿sí? Piensen en esto que yo les contaba hoy del reclamo del boleto. Por ello hago la aplicación en un momento donde no hay una necesidad puntual de eso. Por ello la aplicación esto del boleto estudiantil la hice en enero, estaban todos de vacaciones, o no de vacaciones, pero no era una necesidad puntual en ese momento. Entonces yo lo pruebo, anda joya, lo entrego, se lo doy al DevOps para que lo deploye y anda bárbaro. Le digo, yo entro al formulario y anda bárbaro. Ahora viene marzo, empiezan las clases y a ese mismo formulario me entran 300.000 personas. Entonces, ahí tengo que hacer lo que se llaman pruebas de estrés. Esto lo hace más que nada un testing, pero bueno, se puede hacer para probar cómo responde mi aplicación cuando tienen esa conjunción de ingresos, ¿sí? No es poco, no piensen que es algo bueno, que Dios sabrá cuándo sucede, pero después tienen problemas a futuro. Y con el tema de la seguridad es fundamental, ¿sí? Hay un montón de requisitos de seguridad que yo tengo que tener a la hora de construir una aplicación web que tienen que ver con datos que yo no puedo dejar expuestos para que no me los roben, ¿sí? Piensen en esto. Una billetera virtual de estas que están hoy tan de moda. Si les roban los datos y, no sé, le roban la plata a una determinada cantidad de clientes, al otro día está quebrada, porque todo el resto sacó toda la plata de esas billeteras y no la usó nunca más en su vida. Entonces la seguridad no deja de ser importante. Vamos a trabajar con HTML, les voy a explicar un poco de qué se trata, pero antes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con un IDE en particular. Ese IDE que nosotros vamos a trabajar es un programa que tiene un montón de herramientas para poder desarrollar, para poder trabajar, en este caso con HTML, ¿sí? Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar Visual Studio Code, ¿sí? Ahora les voy a mostrar de dónde se descarga. Se vienen acá. Visual Studio Code. Esta es la página de Visual Studio Code. Y se van a descargar la versión que se corresponde con su sistema operativo. Yo tengo Windows, inclusive acá me detecta que tengo Windows y me dice que hay la última versión construida estable y con esa alcanza y sobra. ¿Sí? Si no tienen más ahí para descargar, inclusive tienen para otros sistemas operativos. ¿Qué tiene de bueno el Visual Studio Code?
es que funciona para los 3 sistemas operativos más usados del mercado, ¿sí? Se lo pueden descargar sin ningún problema. La instalación es súper sencilla, como tiene de bueno, esto sí, hay que tenerlo en cuenta, las instalaciones de Windows, ¿sí? No tiene ninguna vuelta. Siguiente, finalizar. Lo único que van a tener que tener en cuenta es que hay una pequeña opción que puede ser práctica. Yo la verdad es que nunca me acostumbré a utilizarla, que es, les va a decir en un momento si quieren que cree una opción en el menú emergente cuando ustedes hacen botón derecho del mouse, ¿sí? No se olvidaron, no pasa nada, no modifica nada, pero a veces está piola, ¿sí? Yo les digo que utilicen pero pueden utilizar el que quieran. ¿Cuál es el problema de que utilicen el que quieran? Que si cada uno tiene un pueblo diferente, va a ser un lío a la hora de que me hagan una pregunta. Si yo no encuentro tal opción, en IntelliJ está en un lado, en Eclipse está en otro, en NetBeans está en otro, en un editor de texto avanzado está en otro. Entonces, todos vamos con el mismo, mejor así. Inclusive, si quisiesen, tienen dentro de las herramientas de Visual Studio, fíjense que tiene otro color, los diseñadores no se mataron porque lo único que hicieron es cerrarle el loguito ahí en la cola nada más. Tiene una versión gratuita al Visual Studio, ¿sí? Que es la Community. Fíjense que tienen Community, Profesional y Enterprise. Estas dos son pagas, pero la Community es gratuita. Y lo único malo es que es solo para Windows, ¿sí? Mientras que el Visual Studio Code, que inclusive acá tiene un enlace a Visual Studio Code, es para todos los sistemas operativos, ¿sí? Gustos de cada uno. Yo tengo Visual Studio Code, lo voy a abrir. Esperen que igualmente tengo que crear unas cositas más. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vieron que yo les pasé un link de GitHub. Voy a copiar esto que está acá. Nosotros somos la comisión 24117. Yo voy a crear una carpetita. Esto es mi máquina, que se va a llamar clase 01. Y voy a pegar la presentación que estamos viendo. Voy a crear, ya que estamos, una carpetita acá, que se llame clase 00, donde está la presentación que vimos en la clase anterior. Y voy a volver a la 01. Voy a aprovechar y voy a crear una carpetita que se llama ejemplo 1. ¿Sí? Lo que yo les decía del menú emergente o contextual, no sé cómo se llama, fíjense que si yo le doy botón derecho a esta carpeta, me aparece acá un loguito, pero fíjense que el mío es de Visual Studio, el común, el violetita. Si yo le doy clic ahí, me va a abrir el Visual Studio posicionado sobre esa carpeta, ¿sí? Yo en su momento cuando lo instalé no la agregué y bueno, nada, tampoco me preocupo mucho. Ahora sí, voy a abrir el Visual Studio Code. Me vengo para acá y esta es la interfaz que ustedes van a ver, ¿sí? Lo cierro todo, ahí está completamente cerrado, no hay ningún proyecto abierto. Y antes de abrir el proyecto que acabo de crear, les voy a explicar lo que es una extensión. Una extensión es un pequeño programita muy miniatura que se agrega a los IDE. Hay para todos los IDE, no es solo para Visual Studio. Las extensiones, pero Visual Studio se popularizó mucho en los últimos años y hay extensiones de todos tipos, colores y formas. ¿Qué es una extensión? Es un pequeño programita que va a tener una herramienta a veces muy sencilla para ayudarme con mi código, ¿sí? Muy sencilla me refiero que a veces pinta de colores o en bloques la indentación, o sea, los bloques de códigos que abren y cierran, o por ejemplo para trabajar con Git me pinta de colores también lo que está comiteado de lo que no. Inclusive hay extensiones que, por ejemplo, para PHP o para Java, tienen lo que se llama lectura predictiva, escritura predictiva, donde yo escribo una instrucción y me la autocompleta, porque ya sabe lo que es o lo que quiero, y existen de todas formas, ¿sí? Yo les voy a mostrar las que tengo. Tengo cualquier cantidad, ya ni sé las que hay, algunas ni me acuerdo qué hacen, pero más o menos les digo las que yo tengo para instaladas en Visual Studio para trabajar con esto que vamos a arrancar ahora. Esta que está acá, yo después ven el videito y se copian los nombres, por las dudas, que se llama EJS Snippets, ¿sí? Yo le hice clic ahí,
Y fíjense que acá les dice un poco, acá. Sí, chicos. Ok, bueno, sí, puede ser. Esa no la conozco. Esta que está acá, yo la tengo instalada hace rato. Y dos más. Esta que se llama HTML Boilerplate. Esta que se llama HTML CSS Support. Ahora les digo cómo se instalan, y HTML Snippets, ¿sí? Y la última que van a instalar, si quieren les digo dos. Esta Rainbow Indent es la que yo les digo que les va a pintar de colores, cómo están separados los bloques de código, ¿sí? Nunca la vida le voy a donar nada. Y una que está por acá abajo, que es fundamental y nos va a servir mucho, que se llama el famoso Live Server. Esta es re popular. El live server lo que va a simular es un servidor que esté todo el tiempo corriendo, entonces yo no tengo que refrescar la página cuando la modifico, cuando hagamos diseños en HTML, sino que ya lo toma directamente, ¿sí? Los nombres, fíjense después en los videos, así no se pierden ahora. ¿Cómo instala una extensión? Fíjense que yo tengo acá dos solapas colapsables, una que hice instalado y una que hice recomendado. ¿Sí? Si yo ahora las recomendados, que son las que no tengo instaladas, fíjense que me habla de un PHP debug, Kubernetes, esto es para contenedores, para trabajar tipo con Docker, Heroku Client, bueno, nada, Notepad++, hay un montón. No voy a instalarlas porque la verdad es que a mí no me sirven para lo que yo trabajo habitualmente. Pero si yo quisiese instalar alguna, la selecciono y fíjense que tengo un botoncito acá que dice Install. Tarda 2 segundos literales, ¿sí? Es muy rápido porque no pesa nada, ¿sí? Es como muy, muy sencilla. Ahí un compañero pasó uno, si quieren descárguensela, pruébenla y vamos a suponer que no les gusta por alguna razón. La van a encontrar en la parte de instaladas, installed, se paran sobre la extensión y fíjense que tiene la opción Disable o un Install. Disable la deshabilita pero queda instalada y un Install la desinstalan y a otra cosa mariposa. ¿Sí? Sí, Olga, decime. Estás muteada, Olga. Sí, mira, yo tengo instalado el Visual Studio porque hice el curso de Introducción a la Programación. Sí. Y estaba mirando ahora lo que sugeriste de snippets. Pero ¿puede ser que salgan varias? Sí, salen varias. Hay una que me dice que no está más actualizada, de Mohamed Abu Said. Entonces, sí, por eso, fíjate después los nombres. Mirá, esta que yo tengo instalada dice Tao Dong Wu. Ah, ok. Supongo que será chino. Sí, fíjate esto. Igual hacerlo después tranquila, no hay apuro ahora. Okay. Yo para que no pierdan tiempo de clase. Bien. Bueno. Inclusive es importante lo que ustedes están comentando acá en el chat. Si alguno tiene alguna copada con alguna funcionalidad que inclusive hasta yo quizás no conozca, lo probamos, ¿sí? Es cuestión de gusto. No le gusta, la sacan y ponen otra y así es. Yo me siento cómodas con estas que están acá. Hay algunas que están buenas, pero son como muy cargosas, o sea, como que me ocupan demasiado, entonces las saco. Bueno, nada, voy, es por tiempo. Algunos tiempos me sirven y otras veces no. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a ir a File, Open Folder, y voy a buscar la carpeta que yo acabo de crear, ¿sí? Vieron que es necesario tener eso que yo les digo, clase 1, y voy a abrir esto que está acá, ¿sí? Y voy a crear dentro de esta carpeta, tengo varias maneras de crearlo, ¿sí? Ah, una pavadita que me olvidé. Vayan a File y activen la opción Autosave. Esto lo que va a hacer es que los cambios se guarden cada 2 o 3 segundos, ¿sí? Para que no tengan que estar pensando en guardarlo, ¿sí? Porque si no, lo que les puede pasar es que no vean los cambios reflejados en lo que hacen el navegador y se vuelvan locos y digan, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué a mí no me anda? Y no es que no les anda, no está guardado los cambios. Entonces, directamente, autosave
y a otra cosa. Yo voy a crear acá, en este proyecto, un archivo nuevo. ¿Cómo lo puedo crear? Botón derecho, New File, o acá arriba, fíjense que tengo New Folder o New File. Voy a crear un archivo con un nombre específico, todo en minúscula, index.html. En este punto, que sea todo en minúscula no influye para nada, que se llame Pepito no influye para nada. El tema es que el archivo, ese nombre específico, es el nombre que utilizan los servidores, servidores o contenedores web, como lo quieran llamar, para determinar cuál es el inicio del proyecto, cuál es el entry point. El entry point, ¿qué significa? Es el punto donde empieza un proyecto. Recuerdan que yo les mencioné que voy a tener un proyecto donde va a tener un montón de páginas, ¿sí? Pero yo no puedo ingresar y tampoco me va a dejar porque existe lo que es un htaccess, pero bueno, no viene al caso. No puedo empezar a ingresar al proyecto por, no sé, qué sé yo, el formulario de ingreso de un producto nuevo. Porque si ni siquiera estoy logueado, ¿cómo voy a querer entrar ahí? Entonces, todo proyecto tiene que tener un entry point que es un punto, desde acá arranca la aplicación, ¿sí? Que puede ser que sea desde el ingreso de un usuario y contraseña, o puede ser, como vieron acá en la página de Dexter, nunca me canso de mostrarla, esta página donde aparece en blanco, ¿sí? Aparece todo en blanco mostrándole los productos que están, digamos, de moda, y fíjense que es la URL sin ninguna barra nada, ¿sí? Esto que está mostrando ahora es un index HTML, ¿sí? Puede ser que redirija a otro lado, ya lo sé, pero es un index HTML, ¿sí? Yo lo que voy a escribir es HTML, acá, del lado donde se tipea, y voy a hacerle clic a este que tiene una herramientita y dice 5. Y me escribió algo de código, por fin, ¿sí? Este código que está acá es una página HTML en su forma más común, ¿sí? Si yo me vuelvo acá me está hablando esta PPT de lo que es HTML, ¿sí? Me dice que es un lenguaje, Hypertext Markup Language, habla de que es un lenguaje. ¿Por qué es un lenguaje? Porque todos los navegadores interpretan las etiquetas HTML de la misma manera, ¿sí? Este me dibuja un título y el otro me dibuja un título. Si cada uno hace lo que quiere, obviamente no podría existir Internet como tal. Existe un consorcio internacional de empresas de Internet que está compuesta por, ¿cómo se llama? Facebook, por Google, por Yahoo, no sé si existe Yahoo todavía, pero por Yahoo, por todas las empresas importantes de Internet, donde ellos definen cómo se comporta este lenguaje, ¿sí? Donde ellos definen, a ver, voy a crear una etiqueta que dibuje un párrafo, ¿sí? Esta etiqueta para todos va a dibujar un párrafo, ¿sí? Esta es una manera de definir un lenguaje, ponernos todos de acuerdo y que todo haga lo mismo, si no sería un lío bárbaro. Microsoft siempre fue parte de este consorcio, pero tuvo siempre sus rispideces con el resto de las empresas. Entonces, ahora no, pero hace 10, 15 años atrás, no sé si tienen memoria, si se acuerdan los que son más grandes, que había elementos de CSS sobre todo y algunas etiquetas de HTML que, si bien no es que representaban otra cosa, tenían comportamientos distintos, ¿sí? Yo le podía poner, por ejemplo, hace 10 años, 12 años atrás, una sombra paralela y puntas redondeadas a un botón en HTML con CSS, y Google Chrome, perfecto. Mozilla, perfecto. Safari, perfecto. Y yo lo levantaba en Internet Explorer y me lo mostraba cuadrado y sin sombra. ¿Por qué? Porque Microsoft decía, a mí esto no me da la gana de usarlo así, yo lo quiero de otra manera. Entonces, cuando se construía una página de HTML, había que poner como reglas diferentes en CSS diciéndole, para este navegador usa este, para este navegador usa este, para este otro usa este. Un lío bárbaro. Por suerte, Microsoft se fue ayornando y ahora está en este grupo de empresas y respeta todo. Hay algunas diferencias todavía, pero las respeta. Este lenguaje está dividido en 3 grandes bloques de instrucciones.
las etiquetas que forman parte de la estructura, las etiquetas que forman parte de la semántica y las del contenido, ¿sí? Las que forman parte de la estructura son las que estamos viendo acá, ¿sí? Yo tengo una etiqueta general que se llama doctype, que le va a indicar al navegador que lo que se está reproduciendo, lo que está escrito a continuación, es HTML, ¿sí? Después tengo una etiqueta que se llama HTML, fíjense que abre ahí arriba y cierra acá abajo, o sea que va a englobar todo lo que haya adentro, ¿sí? Como la mayoría de las etiquetas tiene una apertura y una de cierre, no todas, pero la mayoría. Y HTML además tiene una propiedad, esto lo charlamos la próxima, no se preocupen, hay un montón de propiedades para las etiquetas. Una propiedad va a modificar el comportamiento de la etiqueta, ¿sí? Es como decir auto es genérico, auto rojo, auto verde, auto azul, ¿sí? En este caso, esta propiedad, que forma parte de la estructura de la página, de la etiqueta HTML, le está diciendo que el contenido de esta página va a estar en inglés, ¿sí? Después tenemos una etiqueta head, que abre y que cierra, que tiene 3 instrucciones adentro. La del medio la hablamos más adelante cuando hablemos de CSS y pantallas. La primera es el famoso charset. Esto quiere decir el conjunto de caracteres que esta página va a interpretar. El UTF-8 es el más común que hay, ¿sí? El más genérico y el que traten de utilizar este siempre. Entonces acá no van a tener problemas para interpretar las señas, las diéresis, los guiones o cualquier carácter un poquito más raro de lo normal, ¿sí? Y después tenemos una etiqueta title, que abre y que cierra, que tiene una palabra, que tiene un contenido en el medio. Esta etiqueta es la única de las etiquetas del head que va a representar algo en la página. Pero no lo va a representar en el cuerpo de la página, sino en la solapa. Lo que yo escriba acá va a estar dibujado en la solapa de mi navegador, ¿sí? Y después tengo la parte del body. Casi todo nuestro trabajo va a pasar por el body, ¿sí? Todo lo que yo tenga en el body son lo que se va a dibujar en la página. Sí, decime, Leslie. Preguntita. Por ejemplo, ahí que tiene el title que tiene, bueno, que usted puso a la mundo. Sí. ¿Eso ya tiene como un formato determinado o uno le puede poner como otras etiquetas de estilo y decir, bueno, que sea en cierta letra, desde acá, desde el HTML? No, acá esto del title vos no lo podés trabajar. Lo que podés hacer es ponerle el favicon, bueno, podés ponerle varias cosas. Pero no le podés poner otra tipografía o algo. Por lo menos yo nunca lo hice esto. Capaz que ahora CSS, lo que sí, eso está bueno que lo mencionemos. CSS está en constante evolución. Y no me extrañaría que haya algo ya. La verdad que yo nunca lo hice, pero no me extrañaría. Pero creo que no. Bueno, volvamos. ¿Dónde me quedé? Esperen que todas estas etiquetas que vimos hasta este punto son etiquetas que forman parte de la estructura de nuestra página, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos las que forman parte del contenido. La inmensa mayoría están englobadas acá adentro, ¿sí? Vamos a algo sencillo para ver algo hoy. El H1, ¿sí? Es una etiqueta, fíjense que abre y que cierra, que va a dibujar un título. Título 1, ¿sí? La idea del H1 en su concepción, cuando arrancó Internet, era que sea el título principal de nuestra página, ¿sí? Si hay un título principal, seguramente hay un secundario. Sí, hay H1 hasta el H6, ¿sí? El H2 es un título secundario que no es tan importante como el principal, ¿sí? Y así puedo ir hasta el H6. Pero vamos a ver cómo se representa todo esto. Yo puedo hacer directamente, me puedo venir acá donde yo estoy trabajando, agarrar este archivito HTML que está acá, decirle botón derecho, abrir con Google Chrome, y ahí me lo abrió, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cada vez que yo agregue algo acá, por más que esto tenga el auto guardado y me lo guarde, si yo me vengo acá no veo los cambios. ¿Por qué? Porque tengo que refrescar. Me tengo que parar ahí, apretar Enter y ahí apareció.
No es tampoco que me voy a morir por hacer esto, pero yo tengo disponible, si es que instalé la extensión, el famoso Go Live. Lo inicio desde acá abajo. Fíjense que es un loguito muy pequeño que está arriba de la hora, más o menos. Y yo voy a tener un servidor activo que se actualiza solo. Entonces, fíjense, no toco nada. Voy a agregar otro título más. Vuelvo acá y ahí lo tengo. ¿Sí? Fíjense que el título va de mayor a menor. Yo les decía que las etiquetas HTML tienen estilo. ¿Sí? Cuando hablo de estilo es que tienen relativamente estilo. Digo, realmente estilo. Que sea lindo es otra historia, pero tienen algo de estilo, porque si no, no habría diferentes tamaños. Tienen algo de formato. Pero bueno, después veremos cómo lo modificamos. Entonces, todo lo que vaya acá en el body son las etiquetas que van a dibujar algún contenido dentro de mi página, cualquiera sea. Las iremos viendo en las clases que vienen, ¿sí? Pero nos queda, por otro lado, el bloque de semántica. ¿Qué es el bloque de etiqueta semántica? Es el bloque que de alguna manera va a organizar mi página, ¿sí? Y fíjense, y vamos a ver de nuevo la página de Dexter, ¿sí? Y la de Mercado Libre. Entro ahí, la tengo acá. La página de Dexter, fíjense que tiene una parte superior, un encabezado, que no cambia. Yo me voy cambiando en las diferentes categorías y la parte superior está estática, ¿sí? Tengo una barra de navegación que también está estática. No importa lo que haga, la barra siempre está ahí y está perfecto, ¿sí? Tengo una parte central que tiene el contenido, que es la que varía todo el tiempo. Yo me voy abajo de todo, tiene un montón, tiene una parte final que se conoce como pie de página, como footer, que tampoco cambia. Yo cambio cualquier cosa de acá y el footer está ahí, ¿sí? Si vuelvo a Mercado Libre, o voy a Mercado Libre, me pasa lo mismo. Yo tengo una barra superior que por más que cambie las diferentes categorías que tengo acá, esta barra superior no cambia. La navegación tampoco. Cambia solamente la parte del medio y al final de todo tengo un footer que tampoco cambia. Entonces me doy cuenta que estas páginas, ¿sí?, tienen una estructura que es bastante usada, digamos. Entonces, en algún momento, alguien con un criterio perfecto dijo en HTML, a ver, si todas las páginas del mundo utilizan esta estructura, entonces tenemos que crear alguna especie de etiqueta para poder organizarla. ¿Por qué? Porque yo puedo necesitar todo ese bloque, ocultarlo por alguna razón, o todo ese bloque dejarlo fijo todo el tiempo. Entonces entra lo que se llama, bueno, se me fue un poco para acá, esta parte que es, yo tengo una etiqueta header que no va a representar nada per se la página, ¿sí? Yo me vengo acá, dentro del body, fíjense, y voy a escribir una etiqueta que se llama header, que abre y que cierra. Yo me vengo acá, no hay nada, ¿sí? Yo podría escribir texto acá, ¿sí? Y este texto se va a ver representado, pero este texto va a ser un texto que no va a ser manejable, porque al no estar englobado dentro de una etiqueta, es un texto que a mí no me sirve. Yo voy a tener una etiqueta main que va a englobar todo el contenido que va a variar en mi página. ¿Y qué voy a tener? Por supuesto, una etiqueta footer que va a tener el pie de página de mi sitio, ¿sí? Dentro de lo que es el main, esto lo voy a cortar de acá y lo voy a pegar en el main así medio al guaso, dentro de lo que es el main también tengo otras etiquetas semánticas que me van a servir a mí para dibujar. Lo que sería, por ejemplo, no tiene por qué ser siempre así, por ejemplo, los filtros, que se llama aside, y después tengo otra parte que se llama section, que va dentro del main, que también me sirve para reorganizar internamente mis mails,
¿sí? Pero este conjunto de etiquetas que yo les mencioné ahora al último, se llaman semánticas porque sirven para organizar mi desarrollo, ¿sí? Pero no van a tener una funcionalidad definida como la tienen, por ejemplo, el H1. ¿Ok? Bueno, me pasé un poco hoy, perdón, me copé hablando. Si pueden, para la próxima clase, traten de llegar a este punto, ¿sí? Instálense el Visual Studio Code y vayan tirando algunas etiquetas, ¿sí? Después hablaremos de estilos, ahí estoy viendo que ya están pasando algunas cosas, pero falta, ¿sí? Pero bueno, traten de armar el mismo ejemplo que hice yo y dentro de 5 o 10 minutos el Git que yo les acabo de pasar lo van a tener cargado. ¿Cómo descarga la información del Git? Y con esto cerramos. Me voy a abrir a mi cuenta de GitHub. Esperen que primero entro y después presento. Porque GitHub. Y yo les voy a mostrar de GitHub solamente una sola funcionalidad. Esperen que entro, ¿eh? ¿Por qué? Porque después vamos a charlarlo, después lo vamos a ver y no quiero que se confundan. Yo lo único que me interesa hoy de GitHub es que puedan bajar la información. Voy a agarrar un repositorio viejo mío que tiene uno de acá de prueba, no sé cómo se llama, acá, que tiene algo de información. Ustedes van a entrar y se van a encontrar con algo por el estilo, ¿sí? Lo único que tienen que hacer, o si quieren revisen todo, si lo quieren trabajar de otra manera porque ya lo conocen, háganlo, no me preocupa si quieren hacer un clon y después un pull, está todo bien, pero si no, se van a este botoncito verde que está acá, cuando esté cargado, y hacen download zip. Le va a descargar toda la información a su computadora, ¿sí? Por ahora, vamos por acá. Después veremos Git con profundidad, pero con esto no van a tener ningún inconveniente y van a tener la información que necesiten de lo que yo vaya subiendo al repositorio, ¿sí? Bueno, chicos, perdón por irme un poco de mambo hoy con la clase, pero bueno, a veces pasa. Dejo de grabar, no se olviden de completar el formulario de presentismo.